Regla de vida para una madre. Capítulo 5. Tercera prioridad. Pareja. En esta tercera prioridad, tu pareja, comenzamos a contemplar el sacramento del matrimonio en sí mismo y concretamente aquello a lo que se refiere el catecismo cuando habla del matrimonio como un tipo especial de consagración. Consagrar algo significa reservarlo para un fin especial. En la tercera prioridad tratamos con el primer fin del sacramento del matrimonio, el desarrollo de una relación profunda y personal entre los esposos, como reflejo de la gracia de unidad especial que comparten entre ellos. Así como sucede con el orden sagrado, debemos darnos cuenta que el sacramento del matrimonio tiene como fin permitirnos cumplir una misión. En este caso, una misión de servicio y amor hacia nuestro cónyuge. Era septiembre, el día de mi cumpleaños, número 27. Mientras me preparaba para salir con mis amigos en el pueblo, mi madre entró a mi habitación trayendo regalos de parte de Philip. Abrí la bonita caja de bombones y aspiré el aroma de las preciosas rosas de tallo largo, pero inmediatamente sentí mi enojo a flor de piel. ¿Cómo se atrevía? Sabía que lo nuestro no era de estilo. Todavía estaba soltera y acababa de entrar en un programa de licenciatura en educación ese otoño, y Philip se había trasladado a otra universidad en Ottawa y estaba haciendo allí su máster. Le había dicho que si alguna vez me casaba, sin duda sería con él, porque sería un marido y un padre estupendo, pero que no tenía intención alguna de hacerlo. Después de todo, Philip era mi amigo y quería que siguiera siendo así, sin importar lo que sintiera por él, porque había renunciado al romance para siempre. Iba a terminar la carrera y decidir si Dios me llamaba a ser monja. Y ahora, desde el otro lado del país, se atrevía a enviarme flores y bombones. Le llamé y le acusé de seguir una agenda oculta. Me enviaste regalos de cortejo. ¿Cómo pudiste enviarme regalos de cortejo? Por supuesto, Philip se hizo el inocente y me dijo que lo sentía mucho, que realmente no había pensado en el significado de las flores y los chocolates. Solo quería enviarme algo para conmemorar mi cumpleaños, ya que éramos amigos. ¿Y era eso un pecado o algo así? En casa, durante sus vacaciones de Navidad, seguí recibiendo pequeños indicios de que Philip podría estar interesado en algo más que una amistad. En una cena con él una noche le acusé de tentarme a dejar mi vocación. Voy a ser monja, le dije, y tú te propones apartarme de la vocación a la que Dios mismo me llama. Ten cuidado. Pero Phil se echó a reír a carcajadas. Me quedé perpleja por su despreocupación y un poco molesta por la sonrisa disimulada en su cara. Para mí esto era un asunto serio. Mucho tiempo atrás, al cumplir 13 años, había jurado que nunca me casaría. Incluso en los tiernos comienzos de la pubertad, sentía que había cosas más importantes a las que dedicarme. Podía ser estrella del rock, política, abogada o publicista. El mundo estaba lleno de posibilidades y nada podía ser menos importante que casarse, tener hijos y pintar de blanco una valla de postes. Mi resistencia al matrimonio creció cuando mis padres se separaron tras 26 años de casados. A los 17 años había llegado a la conclusión de que el matrimonio era algo malo, una farsa, algo cargado de tensiones y malentendidos, que solo podía acabar en dolor. Después de ver llorar a mi madre todos los días durante un año, supe que no era para mí. Nunca consentiría que me dejaran tan vulnerable y sujeta a sentimientos de rechazo tan intensos. Pero mi renuncia más firme al matrimonio se dio después de mi conversión, porque no podía ver cómo podía amar a Jesús y aún así amar a un hombre. Las dos cosas parecían excluirse mutuamente. No veía correlación alguna entre una vida de fe y el matrimonio. ¿Cómo podría el matrimonio, con su mundanidad, con sus preocupaciones y responsabilidades temporales, conducirnos a la santidad o acercarnos más al Señor? Un llamado sorprendente de Dios. La primavera siguiente, Philip regresó a mi ciudad
natal y naturalmente pasé tiempo con él porque era un buen amigo, de hecho, mi mejor amigo. Pero durante el verano empecé a sentir algo nuevo, un llamado al matrimonio, y con Phil. En mi confusión consulté a un par de sacerdotes que me confirmaron lo que estaba discerniendo. Acudí a una monja que conocía y le conté mi dilema. Ella me dio un buen consejo. Debía considerar la opción de la vida religiosa y salir con Phil simultáneamente. Aún sintiéndome inquieta, ese otoño decidí hacer una peregrinación de discernimiento a Santa Ana de Beaupré, un famoso santuario de Quebec conocido por sus numerosas curaciones milagrosas. Pasé 2 días en la basílica rezando intensamente en busca de orientación. En un momento dado estaba rezando ante la estatua de un santo anciano cuando me incliné para ver su nombre. Era San Joaquín. Mi corazón se detuvo. Luego dirigí la mirada hacia la estatua más grande de Santa Ana en el altar principal. Llevé mi mirada de una a otra y jadeé. Santa Ana estaba casada con San Joaquín. Mi segundo nombre es Anne y el de Philip es Joaquín. Ana y Joaquín, Philip y yo. Estaba segura de haber recibido mi respuesta. Pero una vez de vuelta en casa, me seguía atormentando la inquietud ante la posibilidad de mi vocación matrimonial. No dejaba de rezar a Dios diciendo, si quieres que me case, tendrás que hacer que lo desee, porque no veo cómo el matrimonio puede ser para mí. Y conforme al modo habitual que tiene Dios de obrar en mí en enero, después de un largo periodo de confusión, llegó un momento de comprensión. Vi las palabras te amo aparecer en mi imaginación como un letrero de neón en movimiento y supe en ese momento que sí, que quería casarme con Philip. No tuve más dudas. Philip y yo nos casamos como corresponde el día de Santa Ana y San Joaquín, el 26 de julio de ese año. El matrimonio es valioso. A pesar de mis nuevas convicciones y de mi amor por Philip, me llevó muchos años superar algunas de las dificultades que tenía con la vocación matrimonial en sí misma. Pero como sabía que Dios me había llamado a ello, debía confiar en que Él me daría las gracias necesarias para tener un matrimonio exitoso. Y teniendo en cuenta mis antecedentes, debía confiar también en la educación estable de Philip para romper cualquier ciclo de fracaso al que pudiera estar sujeta. También estudié y recé para aprender cómo tener un buen matrimonio. Sin embargo, lo que más me ayudó fue descubrir que el matrimonio era parte esencial del plan original de Dios para la creación. En el principio, los hizo varón y hembra. Cuando estudié los libros del Génesis y el Éxodo, me sorprendió descubrir que todos los personajes del Antiguo Testamento estaban casados. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, etc. Por el amor de Dios, la Santísima Virgen estaba casada. De alguna manera, el misterio del matrimonio, su misión y la comunión del amor esponsal eran primordiales en el plan de Dios. Y llegué a comprender que habiendo sido llamada al matrimonio, solo me santificaría a través de esa vocación. Una gran desilusión. Philip y yo pasamos nuestra luna de miel conduciendo por Canadá. Yo ya estaba embarazada antes de llegar a nuestro nuevo hogar, en Calgary, y ambos conseguimos trabajo como profesores en la escuela católica local casi inmediatamente. Durante aquellos 2 primeros años de matrimonio, nos encontramos frente a dificultades inesperadas. El estrés de los nuevos trabajos, el cambio geográfico, estar lejos de familiares y amigos, un primer embarazo con graves enfermedades y luego un nuevo bebé, preocupaciones económicas y las responsabilidades familiares desconocidas nos causaron grave tensión. Nuestro modo de gestionar el estrés fue completamente errado. Dejamos de rezar juntos como matrimonio y la tensión y la presión se interpusieron entre nosotros, que solíamos ser muy unidos. Sentí que Philip ya no era el hombre con el que me había casado. Ese hombre cariñoso y atento con el que me había comprometido estaba ahora preocupado por las exigencias de su nuevo trabajo y se mostraba distante conmigo. Echaba de menos nuestras largas y amenas charlas,
sobre todo después de tener al bebé, que me encontraba en casa de licencia por maternidad. Al estar tan lejos de casa y con pocos familiares o amigos, a menudo me sentía abandonada, no deseada y sola. Quería que Philip pasara todo su tiempo libre conmigo para compensar mi aislamiento. Con el tiempo empecé a sentir en mi corazón que había sido estafada, que el matrimonio era realmente lo que yo había temido en un principio. Mi corazón comenzó a cerrarse y empecé a confiar cada vez menos en Philip. Me sentía cada vez más infeliz en casa y también rechazada por la resistencia de Philip a hablar cuando volvía del trabajo por las tardes. Philip, por otro lado, no quería hablar porque sentía que yo siempre tenía un problema y no podía manejar más problemas. Para él, mi infelicidad era una preocupación más en su creciente lista de tensiones y no sabía cómo resolverla. También se daba cuenta con impotencia que yo interpretaba su preocupación como un rechazo y que creía que ya no le importaba tanto. Pero con la carga de trabajo que tenía sabía que no podía pasar conmigo largas horas de ocio como en nuestros días de noviazgo, cuando tenía tiempo para mirarme los pies o jugar a las cartas. Después de todo, ahora tenía responsabilidades y se sentía herido por mi falta de comprensión ante su presión laboral. Las preocupaciones económicas lo atormentaban y minaban su confianza en sí mismo, porque para él era un signo de fracaso en su misión de mantener a su familia. Ni siquiera quería rezar conmigo porque sentía que mi vida espiritual invadiría o eclipsaría la suya. Lo que realmente quería era que yo estuviera ahí para él, que lo apoyara, pero yo estaba demasiado inmersa en mis propias dificultades. Cuando nos trasladamos nuevamente a la costa este, Philip y yo estábamos pasando por una etapa de gran desilusión por la persona del otro y por no haber alcanzado nuestros nobles e idílicos objetivos de tener un matrimonio perfecto. Estábamos en cambio cada vez más distanciados y no obteníamos el uno del otro aquello que buscábamos. Recuerdo una noche que estaba sentada al lado de la mesa de café mirando a Philip mientras él me miraba a mí y yo pensaba, este es el punto en el que la gente se divorcia. Quería ignorarlo, olvidarlo y vivir mi propia vida lejos de las responsabilidades que compartiríamos. Philip simplemente se sentía desesperanzado y quería escapar de los problemas. Fue un momento muy doloroso y desagradable. No teníamos intención de divorciarnos y me preguntaba si no podría simplemente ignorarlo y continuar en mi pequeño mundo. Casi todo parecía mejor que el matrimonio y no quería esforzarme por mejorarlo. Entonces Philip finalmente dijo, supongo que deberíamos resolver esto. Mi corazón se encogió. Fue entonces que tomamos una pequeña decisión, que era todo lo que podíamos hacer dado el estado debilitado de nuestra voluntad, reacias y desalentadas. Decidimos asistir a una serie de charlas de cuaresma de 6 semanas en nuestra iglesia, una hora a la semana, como signo de nuestro compromiso mutuo con Dios. Era lo único que podíamos hacer, sin sobrecargar nuestros ya agobiados espíritus. Y esa decisión fue la gracia de nuestro sacramento en acción. Aunque pareció que sacamos poco provecho del contenido de las charlas esa cuaresma, nuestro compromiso de trabajar en nuestro matrimonio resultó en el comienzo de un verdadero cambio entre nosotros. La misión de amor conyugal. Poco a poco empecé a darme cuenta de que la salud de un matrimonio depende de nuestra definición de amor. Cuando me casé con Philip, lo hice porque lo amaba, pero en retrospectiva creo que mi visión del amor era, al menos en parte, egoísta. Buscaba el felices para siempre de los cuentos de hadas. Quería que él me hiciera sentir tan mimada y tan contenta como me había hecho sentir durante nuestro noviazgo. Quería que Philip me apoyara y esperaba el constante consuelo de Dios en todo. Pero empecé a darme cuenta que el amor conyugal no era aquello que describían los cuentos de hadas. El amor no se trataba de emocionalismo ni sentimentalismo, no era erotismo ni química sexual, no se trataba de romanticismo o de afecto, ni siquiera era amistad o compañerismo.
me di cuenta de que el amor conyugal no era fundamentalmente algo que debía buscar para mí misma. En cambio, empecé a ver la misión inherente a la consagración especial de nuestro sacramento. Dios me había dado un trabajo que cumplir como esposa. Debía ocuparme de dar amor, no de recibirlo. Dar a mi marido el don de mí misma, el don de mi tiempo, de mi apoyo, de mi presencia, de toda mi persona. Y así, lentamente, empecé a ofrecerme a él, a ponerme al servicio de su persona, a pensar en sus necesidades por encima de las mías y a maravillarme del regalo que Dios me había hecho al poner a ese hombre maravilloso en mi vida. Ese hombre que también empezó a aprender a amarme, a servirme, a consolarme, a pesar de todas mis debilidades y defectos. Este cambio siempre comienza con la gracia de Dios, pero como esposas debemos cooperar con ella. Esto no fue siempre fácil. En momentos especialmente arduos, cuando sencillamente no quería ser amable o hacer algo por Philip, pensaba que era porque no lo amaba, pero lentamente comencé a ver que entregarme a él, amarlo, estar para él, incluso cuando lo hacía contra mi voluntad, era quizás el amor más grande de todos. Esto es así porque el amor verdadero es una decisión, no un sentimiento. Es un acto de la voluntad, es una entrega de nosotros mismos por el bien del otro. Esto es un proceso, no es algo que logremos dominar en un solo intento, y a veces puede ser francamente desagradable, como lo son todas las crucifixiones de nuestro egoísmo. No siempre nos proporciona todas las recompensas emocionales que esperamos, al menos no al principio. Una noche oscura dentro del matrimonio. Fue entonces que me di cuenta que la gran desilusión que habíamos experimentado había sido una noche oscura dentro de nuestro matrimonio, dado que somos verdaderamente una sola persona, unidos a través del sacramento. Dios va a purificar y transformar nuestro amor conyugal, así como purga aquello pecaminoso del alma de una persona para promover una relación con ella. También hará esto con aquellos que están llamados a tener una relación con Él como pareja. Santa Faustina asegura que Dios utiliza todo para obrar nuestra transformación, que no desperdicia ni una pequeña prueba para traer un bien. La ceguera es propia de una noche oscura, no ver evidencia alguna de que algo muy importante está sucediendo. En el matrimonio, la realidad de nuestro amor sacramental es por lo general oscura, sobrepasa lo que podemos sentir o captar conscientemente. Así como las mayores obras de Dios en nuestra alma son escondidas, puramente espirituales y por lo tanto no se captan con nuestro intelecto o emociones, así también la falta de satisfacción regular en el matrimonio puede llevarnos a pensar que no hay amor. Pero las dificultades y la aridez de estas etapas no deben ser el final. En el plan de Dios se supone que hay una resurrección para cada crucifixión. Cuando ese amor más egoísta entre Philip y yo parecía haber muerto, empezamos a experimentar las sutilezas de un amor más puro, más desinteresado y comprendimos que amarnos el uno al otro es una tarea primordial de nuestra vocación. Fulton Sheen dijo una vez que por esta misma razón existe el voto matrimonial. Este voto está destinado a proteger el matrimonio del deseo humano natural de irse cuando las cosas parecen ir mal. Está destinado a ser la protección, la cadena que une a la pareja, el tiempo suficiente para que Dios transforme su matrimonio. Como dijo Sheen, las altas tasas de divorcio en nuestra sociedad no son un signo de que estas parejas tengan problemas más graves que otras, sino que simplemente no cumplen su palabra. Muchas parejas, por haber tenido poca catequesis, malinterpretan lo que sucede en su matrimonio y llegan a pensar erróneamente que éste ha terminado. Por lo tanto, parece ilógico recurrir al divorcio. Así me dio la esperanza de que a pesar de los tiempos oscuros, cuando una relación amorosa con mi marido parecía imposible, cuando todo parecía al borde del colapso, Dios, de hecho, obrando, estaba presente aunque yo no lo viera, y que iba a sacarnos adelante y así fue.
La necesidad de una buena comunicación. En todos los sacramentos hay palabras que acompañan la concesión de la gracia. En la confesión, el sacerdote pronuncia verbalmente la absolución acompañada del signo de la cruz y así se efectúa el sacramento. Así también en el matrimonio pronunciamos los votos el día de nuestra boda y, combinados con la consumación del acto conyugal, se realiza el sacramento. La palabra hablada también está destinada a ser una fuente continua de gracia en el matrimonio, a través de una comunicación frecuente y sana con nuestro cónyuge. La comunicación es un canal para que la gracia entre regularmente en la vida cotidiana que compartimos. Como tal, es un núcleo esencial del amor conyugal. Sin ella no hay espacio para estrechar los lazos de la pareja. Durante los años que siguieron aprendí una buena cantidad de pequeñas lecciones en esta área. La primera fue que siempre debía atribuirle buenos motivos a las acciones de Philip. Una noche después de haber estado todo el día dándole vueltas a algo que había hecho, finalmente lo abordé mientras leía en la cama. Lo acusé de esto y aquello y esperé con arrogancia su respuesta. Pero me miró a los ojos y me dijo: «Sabes, cariño, sería bueno que me concedieras al menos el beneficio de la duda en lugar de imaginar todo tipo de motivaciones ocultas para mis acciones». Luego volvió a su libro. Me di cuenta de que lo que decía era cierto. Siempre estaba muy dispuesta a ir más allá de las apariencias externas de las cosas y atribuir motivos negativos a todo lo que hacía. Así que decidí no juzgarlo más. Hubo momentos en que todas las apariencias señalaban lo contrario, pero como había decidido concederle el beneficio de la duda, nunca volví a presumir de saber lo que pensaba antes de que me lo dijera. Esto me ayudó a ver la inutilidad de echarle la culpa de las cosas. De todos modos, las soluciones a los problemas nunca pasan por establecer quién es el culpable. En lugar de eso, empecé a buscar formas en las que yo pudiera estar contribuyendo a las dificultades entre nosotros, y mis intentos de comunicación empezaron a ser más abiertos hacia él y más honestos sobre mí misma. En lugar de entablar el diálogo con una actitud acusatoria, aprendí a abordar las discusiones más dispuesta a encontrar una solución. También aprendí otras cosas, como mi decisión de que sencillamente nunca me convertiría en una esposa regañona. Pero aún más me di cuenta de que no tenía derecho a intentar controlar a mi marido, porque no era razonable ordenarle a un hombre adulto cómo debía vivir su vida, qué programas de televisión podía ver o no, o qué cosas tenía que hacer para pensar o sentir. Esto no significaba que no tuviera derecho a aportar o a influir en lo que Philip hacía. Al fin y al cabo, acabo de insistir en lo importante que es la comunicación. Sentía la libertad de hacer sugerencias o de llamar la atención de Philip si lo consideraba necesario, porque parte del amor es buscar el bien del otro, y a veces esto implica edificar o corregir amorosamente. Pero hay una delgada línea, a veces llena de tentaciones, entre buscar su bien y tratar de interferir, como lo hace Dios. Tenía que dejar que mi marido ejerciera su libre albedrío y tomara sus propias decisiones sobre su vida. Tenía que dejarlo ser. Al fin y al cabo es una persona y debo respetar su libertad personal, como me gustaría que lo hicieran conmigo. Otra cosa que leí de Fulton Sheen resultó ser aún más importante para una buena comunicación, que los matrimonios cristianos solo fracasan cuando los cónyuges no se comportan cristianamente. Me di cuenta de que tenía que tratar a mi marido con el mismo respeto cristiano con el que trataría a cualquier otra persona importante de mi vida. Mi comportamiento, mi tono de voz y mi actitud general tenían que ser los mismos que usaría con un sacerdote, con el Papa o con el mismo Jesús. Comprender el rol de nuestras emociones. Incluso teniendo todo esto en cuenta, a veces me impacientaba, me enfadaba o me tomaba las cosas de forma personal. Esto al principio me desanimaba porque no entendía el papel que debían desempeñar mis emociones. La cultura en la que vivimos destaca a las emociones y los sentimientos como la base de nuestras vidas, en lugar de utilizar nuestra razón
para juzgar la realidad objetiva de las cosas, para distinguir lo bueno de lo malo, como una herramienta para tomar decisiones. Nos preguntamos cómo nos sentimos. Todo aquello que no nos hace sentir bien debe evitarse. Si me siento bien, entonces todo está bien. Si no me siento bien, lo que causa esos sentimientos debe ser malo. Esto afecta seriamente la comunicación conyugal. Si algo me parece bien a mí y no a mi marido, entonces él debe estar equivocado. Y si algo me parece mal a mí y no a mi marido, entonces también él está equivocado. Si antepongo mis sentimientos, tiendo a abordar una conversación con un plan determinado, dado que tengo razón porque me siento así. El otro debe estar de acuerdo conmigo. Si no lo está, no necesito escucharlo, solo necesito convencerlo. Por lo tanto, nunca estoy realmente abierta a él. Lo que ocurre entonces es que las realidades subyacentes quedan eclipsadas. Los conflictos no pueden resolverse. Nos quedamos estancados sin poder salir de allí. Como comentamos en el capítulo sobre la segunda prioridad, tu persona. Si sigo mis sentimientos ciegamente, mi intelecto no está haciendo su trabajo y mi voluntad se debilita. No seré capaz de tener una discusión razonable con mi marido sobre tema alguno, sino que me quedaré atrapada en un atolladero emocional. Cuando descubrí este peligro, comencé a esforzarme por distinguir en cada conversación entre mis sentimientos, mis opiniones y lo que era un hecho o una realidad. Comenzaba deliberadamente mis oraciones con frases como siento que mi opinión sobre este tema es y la realidad de la situación es esta. Para enseñarme a mí misma y a Philip a discernir cuáles eran los verdaderos problemas. Esto nos ayudó a centrarnos con prudencia en las distintas cuestiones sin que nuestras emociones nos dominaran. Una combinación armoniosa de punto de vista. Con el tiempo llegué a comprender otro aspecto importante de la comunicación, que el amor verdadero se manifiesta en un deseo sincero de escuchar la necesidad del otro. Aprendí a escuchar atentamente para intentar comprender de verdad el punto de vista de Philip, dándome cuenta que no podía entablar un diálogo con él si simplemente lo encaraba con un plan a seguir. No podía comenzar una conversación con la intención de convencerlo y ganar, sin abrirme de verdad a la legítima perspectiva de Philip. Pero ¿qué sucedía cuando no estábamos de acuerdo? Con el tiempo me di cuenta de que es posible y de hecho muy común que dos personas bien intencionadas tengan opiniones y puntos de vista diferentes sobre un mismo tema. Tuve que aprender a resistirme a mi suposición natural de si yo tengo razón, él debe estar equivocado. Puede ser que ambos tengamos razón, pero quizá solo en partes y que estemos llamados a sintetizar ambas perspectivas para llegar a un acuerdo global y armónico. Aprendí que nunca debo ver a Philip como un obstáculo para mi objetivo y que debemos funcionar en unidad, combinando nuestras diferentes perspectivas para llegar a la mejor solución. El tema de la sumisión. Y aquí es donde hay que entender la cuestión de la igualdad frente a la sumisión. Al principio de nuestro matrimonio tendía a someterme a sus decisiones porque creía que eso era lo que una esposa debía hacer. Le decía a Philip exactamente lo que pensaba respecto de un tema. Y luego dejaba la decisión en sus manos. Al fin y al cabo, él era la cabeza de la familia y le correspondía a él tomar las decisiones. ¿No era así? Philip nunca estuvo de acuerdo conmigo en esta idea concreta de jefatura. Para él, esto evocaba imágenes de una esposa tímida y servil y un marido que casi necesariamente se convertiría en un semitirano. Le parecía que nuestra relación no era sana si yo me sometía a sus decisiones como norma en lugar de intentar llegar a un acuerdo con él. Sentía que no reflejaba la realidad de nuestra relación y que no era natural, pero también pensaba que me daba a mí una excusa para no implicarme y a él lo ponía en el peligro de no discutir realmente nada. Podía limitarse a actuar. Tenía la tentación de convertirse en un pequeño dictador. Pero yo había leído muchos libros católicos y protestantes sobre la autoridad familiar y estaba segura de que esto era lo que dictaba la enseñanza cristiana. Así que después de decirle lo que pensaba, dejaba que él decidiera por sí mismo.
Debo admitir que a veces parecía un proceso inútil, decirle lo que pensaba y luego ver cómo se daba la vuelta y hacía lo contrario. A veces me resultaba muy difícil someterme a sus decisiones, más allá de que me pareciera que su juicio era claro y sensato, simplemente porque él era hombre, pero me sometía a su autoridad. Si eso me causaba un poco de enojo y resentimiento, pensaba que debía estar equivocada al sentirme así. Pero un día el resentimiento creció tanto que saqué mi catecismo, ¿vale? A ver dónde dice que tengo que someterme a su autoridad. Pues no encontré nada al respecto. Lo más cercano que pude encontrar fueron secciones sobre autoridad en general, que claramente se inclinaban hacia el otro lado, sugiriendo que para cada autoridad debe haber una contraautoridad para atemperar o salvaguardar contra el abuso. Saqué de la estantería la carta apostólica Mulieres Dignitatem del sumo pontífice Juan Pablo II y leí algo que me hizo reflexionar, que no podía haber verdadera comunión si no había verdadera igualdad, que no se trataba de que el hombre fuera superior y la mujer inferior, que el matrimonio exigía una sumisión mutua. Entré en la cocina y me sujeté al borde de la mesa. Juan Pablo II acababa de liberarme, porque yo estaba aún más enfadada que antes. Me sentía como si alguien estuviera sosteniéndome una zanahoria delante mío y la zanahoria del poder, y debía controlarme para no acercarme y tomar ese poder al que había renunciado una y otra vez. Durante 2 días enteros luché contra ese deseo de asumir el control, de imponer y arrebatarle a Philip el control de nuestro matrimonio. Recé para tener fortaleza. Luego mi enojo se fue y lo senté a Philip en la cocina y le leí aquellos pasajes que me habían causado tal impacto. Se trata de amar al otro, no de tener poder sobre él. El matrimonio no es una definición rígida de roles ni una jerarquía de responsabilidades en la toma de decisiones. No se trata de que un cónyuge tenga poder del otro. Hemos visto que la relación matrimonial, tal y como Dios la concibió, consiste más bien en llegar a ser uno en la mente y en el corazón. Consiste en el don de uno mismo y en ser siervo del otro. La autoridad en el matrimonio consiste más en guiar y ayudar con el ejemplo y la palabra, en proteger a la persona amada, en orientar y apoyar al cónyuge y sacrificarse para conseguir su bien. En una palabra, se trata de amarlo. Entonces así era. Philip y yo estábamos ambos llamados a la sumisión mutua, basada en el amor mutuo. La cuestión central para ambos era si debíamos renunciar o conservar nuestra capacidad de aferrarnos nuestros propios deseos y preferencias por encima de los derechos, necesidades e intereses del otro. Yo sabía que en todo debía buscar amarlo, entregarme a él y ser como Jesús, que se despojó de sí mismo. También me di cuenta de que no debía limitarme a decirle a Philip lo que pensaba y luego dejar que él tomara decisiones. Debía elaborarlas. Para mí esto fue un llamado a la madurez, asumir nuestra responsabilidad mutua por la dirección de nuestro matrimonio y no hacer de Philip un chivo expiatorio en caso de que las cosas no salieran bien. Descubrí que nuestra forma anterior de manejar las cosas nos había impedido estar plenamente unidos. Cuando una mujer no siente que su opinión vale, es difícil para ella sentir que vale como persona. Solo una vez que fueron reconocidas mi plena igualdad con Philip, mi plena dignidad como persona y mi plena responsabilidad en el matrimonio, sentí que el resentimiento hacia Philip disminuía en mi corazón y experimenté una nueva apertura hacia él. ¿Cómo resolvemos los desacuerdos? Creo que hay pocas decisiones que deban tomarse en el matrimonio en la que no se puedan llegar a un acuerdo satisfactorio. Si no se puede llegar a un acuerdo en un tema serio, tal vez esto sea más bien un indicio de que la pareja no está preparada para tomar esa decisión. Tal vez hay otras cuestiones en el matrimonio que podrían necesitar de un consejo externo. Y si estamos en el completo desacuerdo, Philip y yo decidimos que en estas situaciones actuaríamos acorde a una de las posturas
teniendo en cuenta quién suele ocuparse de ese tema con regularidad o quién es mejor en ello. Por ejemplo, por lo general yo acato sus decisiones en lo referente al mantenimiento y arreglo del coche porque él sabe de esas cosas. Él suele acatar las mías cuando se trata de dinero. Recientemente tuvimos la oportunidad de reevaluar nuestra hipoteca. A ambos nos hubiera encantado poder arreglar el techo, poner calefacción de leña, que sería más económica, reparar las ventanas y realizar otros arreglos necesarios, pero no queríamos aumentar la deuda. Ahora soy yo quien gestiona nuestro dinero porque lo hago mejor. Cada uno ha asumido diversas responsabilidades en nuestro matrimonio, en función de nuestros talentos e intereses, no según el sexo. Después de examinar todas las cifras, teniendo en cuenta que nuestro objetivo general es reducir la deuda, me mostré reacia a aumentar la hipoteca. Philip no estaba de acuerdo ya que consideraba acertado arreglar la casa antes de que empeorara. Pero acordamos hacer lo que yo consideraba mejor. ¿Por qué? Porque dado que yo soy más responsable de este tema en nuestro matrimonio, Philip ha tomado cierta distancia de esta área, dándome libertad de acción. Se sometió a mi juicio, después de una discusión profunda, por supuesto, porque sabe que se me da mejor la gestión del dinero. Pero hemos descubierto que ceder ante el otro, especialmente para el que no está totalmente de acuerdo, debe ser una decisión activa. El cónyuge que no está de acuerdo no puede aceptarlo pasivamente, o de lo contrario, crecerá en el resentimiento. ¿Cómo puede ser difícil vivir con las consecuencias? ¿Cómo estoy segura de que Philip lo ha experimentado y lo experimentará cuando llegue la factura del gas? El cónyuge en desacuerdo debe estar preparado consciente y voluntariamente para asumir la decisión. Pero, ¿y si teóricamente mi marido no fuera tan maduro, aparte de cuestiones morales o de seguridad graves? Yo haría lo que todavía estoy llamada a hacer, someterme amorosamente por el bien del matrimonio, ya sea que considere o no que él está cumpliendo con su propio llamado a amar. La sexualidad dentro del matrimonio. De la misma manera que la comunicación es un canal continuo de gracia en nuestro matrimonio, también lo son las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer. A veces esta realidad no se ve tan claramente. De recién casada, la idea de las relaciones sexuales me resultaba difícil de aceptar. De alguna manera creía que estaba mal o que era algo contaminado. No entendía por qué antes del matrimonio el sexo estaba mal y de repente, después del matrimonio, estaba bien. En el fondo de mi corazón, creía que era algo pecaminoso en sí mismo. Había varias razones posibles por las que me sentía así. Quizás me habían transmitido un poco de mojigatería en algún momento. Quizás era el pecado original asomando su fea cabeza, pues Adán y Eva no se avergonzaron de su sexualidad hasta que hubieran pecado. Tal vez porque había rechazado la forma en que se alardea y se abusa del sexo en nuestra sociedad y en los medios de comunicación. Tal vez se debía a experiencias personales pasadas. Probablemente era una combinación de alguno o de todos estos factores. Cualquiera que fuera la causa, debería pasar mucho tiempo y sería necesaria la sanación directa de Dios para que mi actitud cambiara. También haría falta una catequesis y una reflexión seria. Durante años leí todo lo que tuve al alcance, pero muchas de mis preguntas concretas quedaron sin respuestas. Solo gracias al paso del tiempo llegué a comprender que, contrariamente a lo que había creído antes, el sexo no es una especie de mal necesario, sino que de hecho es santo y bueno. Dios lo creó por amor del cielo. Y no solo eso, sino que nos lo ordenó: creced y multiplicaos. Nos dio un don bueno y apropiado para el matrimonio, para ayudarnos a expresar nuestro amor a nuestro cónyuge y para permitirnos tener hijos y propagar la raza humana. Basándome en el texto del Génesis y en lo que había sintetizado de todas mis lecturas, descubrí 4 principios básicos de la moral sexual. Primero, el acto sexual está destinado a realizarse entre un hombre y una mujer conforme a la voluntad de Dios, que creó el varón y la mujer. Segundo, está destinado a tener lugar dentro de una relación para toda la vida.
asegurada por un voto inquebrantable, siendo así un reflejo en nuestra finitud del vínculo eterno entre las tres personas de la Trinidad. Tercero, debe llevarse a cabo por amor, así como la Trinidad es una relación de amor. Y cuatro, debe estar abierto a la vida en todos los casos, reflejando así el designio de Dios de que el amor sea fructífero. Realizar el acto sexual fuera de estas cuatro normas morales es pervertirlo, alterar el propósito o uso con el que se pensó. Nuestra sociedad ha abusado de la sexualidad, la ha sacado del matrimonio, la ha alejado del amor, la ha divorciado de la procreación y la ha esclavizado al placer. Todo pecado sexual en el mundo o en nuestras propias vidas se deriva de la ruptura de una o más de estas normas básicas. Todo pecado sexual es un mal uso de un gran poder que Dios nos ha dado, un insulto al alto y maravilloso fin para el que Dios creó la sexualidad. Todo pecado sexual, por tanto, es, de hecho, una profanación de algo que es santo. La sexualidad como don sacramental. Conocer estas normas morales me ayudó a comprender mejor lo que la Iglesia enseñaba sobre el plan de Dios para la sexualidad, pero no alivió por completo mi malestar. Sabía que estaba actuando moralmente, pero por alguna razón todavía me faltaba algo. Un día estaba tomando café en casa de una amiga cuando nos pusimos a hablar de este tema. Ella compartía algunas de mis dificultades en este sentido y estábamos intentando descifrar el problema. Creo que se reduce al hecho de que nuestra sociedad considera al sexo un pasatiempo recreativo. Dijo, tenía razón, y eso me hizo pensar. En la modernidad predomina la visión de la sexualidad como una búsqueda de placer recreativo, sin compromiso alguno. Se hace hincapié en lo físico, en cómo se ve y cómo se siente el cuerpo. Las relaciones sexuales son consideradas como un medio para obtener otra cosa, la experiencia sensual, las emociones, la excitación, cuyo fin es satisfacer una necesidad o un deseo personal. Ambas personas entran en la relación sexual con el objetivo de obtener algo para sí mismos, pero sabemos que esto no lo es todo. Un vistazo a las revistas femeninas en la caja del supermercado nos revela otra visión moderna del sexo, como una herramienta para ganar poder. Esta es una tentación que experimentan tanto los hombres como las mujeres. El hombre la experimenta como un deseo de dominar, la mujer como un deseo de manipular. La concesión o denegación de sexo se convierte en un medio para obtener lo que uno quiere del otro, una especie de castigo o recompensa en la relación. Pero sabemos que el amor conyugal no es una cuestión de poder, por lo que no se debe abusar de la sexualidad de esta manera. En realidad, el acto sexual es una de las acciones que efectúan la gracia del sacramento del matrimonio y por eso no hay matrimonio completo hasta que éste esté consumado. Los sacramentos suelen estar compuestos por un signo sensible y por una realidad oculta. Si nos centramos solo en el signo externo del acto sexual o solo buscamos el placer sexual, o nos centramos solo en el rendimiento o la técnica, incluso en alcanzar el orgasmo, entonces ignoramos y amenazamos la realidad oculta más profunda del vínculo personal, la comunión espiritual que debe producirse. El sexo es, en cambio, una continuación de mi misión de amar a mi cónyuge. El amor sexual debe ser no algo que busco solo para mí, sino un don de mí misma a mi marido, un acto de ternura hacia su persona y una acogida total de él hacia mí. El sexo en el matrimonio se trata realmente de la renovación de mis votos matrimoniales, mi promesa de amarlo y cuidarlo hasta la muerte. Esto es importante. Este don de sí en el acto sexual es el medio normal por el que la gracia del sacramento del matrimonio entra en nuestra vida cotidiana compartida. Unión íntegra entre los esposos en el acto sexual. El quid de la cuestión, ese tema no resuelto que a veces pesaba sobre mí, era que a menudo no podía haber esta comunión de personas durante las relaciones sexuales. Me parecía simplemente físico y no espiritual ni personal, y esto me molestaba.
Solo más tarde pude ver que en una relación sexual personal verdaderamente integrada, el placer físico no es un accidente, sino que es un componente ordenado por Dios. Me di cuenta de que el objetivo era la mezcla de ambos, la unión consciente de lo físico y lo espiritual, y que se trata de un proceso de integración, al igual que en tantos otros ámbitos de nuestra vida. A menudo esta disgregación que experimentamos entre lo espiritual y lo físico revela una necesidad de sanación en el ámbito sexual. Nuestras experiencias personales de inmoralidad o de abuso sexual o cualquier tipo de coerción que hayamos padecido interfieren con nuestra capacidad de entregarnos libremente a nuestro marido y de vivir las relaciones sexuales con amor. Puede que a veces no entendamos cuál es el problema, pero simplemente hay algo mal. Hay algo que bloquea la plena comunión sexual, emocional y espiritual con nuestro marido. Una vez más, siempre es bueno buscar asesoramiento para hablar de cualquier daño que hayamos padecido por parte de otros o de nosotros mismos. También he experimentado la sanación directa de Dios en esta área como resultado de las oraciones de sanación de un sacerdote. No ha habido para mí señal más fuerte de la santidad y aprobación de Dios para las relaciones sexuales conyugales que su intervención divina para promover la plena unión sexual entre mi marido y yo. Pero mientras tanto, me di cuenta de que cada noche oscura en que no vemos la realidad espiritual del amor conyugal exige un acto de fe, como cualquier otro sacramento. La unión física del hombre y la mujer en el matrimonio es un presagio de la comunión espiritual que Dios produce entre nosotros. De vez en cuando tengo un indicio de esto, un momento de verdad y visión, pero muchas veces, como con los otros sacramentos, no soy consciente de esta realidad más profunda de nuestro amor espiritual durante el acto sexual. En cuanto a mi regla, en la práctica, no me parecía que hubiera muchos deberes concretos que implicaran a Philip, así que para convertirlo en una prioridad consciente en mi vida tuve que profundizar un poco. Recordé algo que el Papa Juan Pablo II había dicho muchos años antes, que el amor podía definirse como disponibilidad, aceptación y ayuda. Así que empecé por ahí. ¿Cómo podía estar más disponible para mi marido? Era un momento de disponibilidad de tiempo. Como Philip trabajaba fuera de casa todo el día, 5 días a la semana, el tiempo que tenía para estar con él era limitado. Lo primero que hice fue eliminar cualquier compromiso excesivo que pudiera tener por las noches para poder estar físicamente presente cuando él volvía del trabajo. Decidí no tener planes para la mayoría de las noches, luego de que los niños se fueran a la cama. Así podría estar disponible para él. Ahora bien, Philip solía dedicar varias noches a preparar cosas para la escuela, pero esto no importaba. Lo importante era que yo estuviera allí para estar con él y que no tuviera otras necesidades apremiantes. Podría tener proyectos en los que quería trabajar o un buen programa para ver, pero de acuerdo a mi regla, si Philip necesitaba hablar o simplemente quería pasar tiempo conmigo, esa sería mi máxima prioridad. También reservé los sábados por la noche para él. Esa era la noche en que teníamos nuestras citas. Dado que por lo general estábamos limitados económicamente, esto no significaba pasar una noche cara en la ciudad. Les pregunté a un par de amigas cómo hacía para dedicar tiempo a sus maridos y me dieron una idea maravillosa para pasar un rato especial en casa. Desde preparar una barbacoa y beber una copa de vino, hasta ver un video con palomitas, jugar a las cartas o incluso leer juntos. Así que al hacer las compras tendría esto en mente. También Philip podría salir con un amigo que sí quería. Siempre había un montón de pequeñas cosas que yo podía hacer para pasar el tiempo un sábado por la noche en casa. La clave era sencillamente estar disponible y dejar tiempo libre para ser espontánea con él. Lo siguiente que hice en mi regla fue centrarme en la noción de aceptación de Juan Pablo II. Decidí que me concentraría en mostrar una actitud simple de cariño y amabilidad con cada palabra que saliera de mi boca. También decidí animarle más y prestarle toda mi atención cada vez que habláramos seriamente. A su vez, comencé a enseñarle a los niños a no interrumpirnos si estábamos hablando. El último criterio, la ayuda, era simple.
Había muy pocas cosas prácticas que yo pudiera ofrecer aparte de mis tareas normales de madre y de cuidado de la casa, pero de todos modos encontré algunas cositas que podían agregar. Asegurarme de prepararle el café por la mañana y llenar su taza para llevársela al trabajo, preparar su almuerzo y darle opciones para el desayuno. Por lo general, se lo preparaba él mismo. Elabora los elementos fundamentales. Aquí deberás fijarte en la ayuda práctica que tu marido necesita de tu parte cada día y en el tiempo que tendrás disponible para pasar con él, que sea sencillo. Pregúntate, ¿cuándo puedo dedicar un tiempo regular a estar disponible para mi marido? ¿Qué tipo de cosas puedo organizar como salir juntos periódicamente o pasar noches especiales en casa que rompan la monotonía de la rutina diaria y nos ayuden a relajarnos? Anota estas cosas. Además de las tareas domésticas, mi marido necesita mi ayuda. Hay pequeñas cosas que él valore, maneras en las que pueda ayudarlo a que su vida sea un poco más fácil. Necesita que lo ayude con su trabajo. ¿En qué momento puedo hacer estas cosas? ¿Qué días? ¿En qué momento del día? Anota todo eso. Más allá de los conceptos básicos, más allá de las cosas que hayas incorporado en tu horario, el corazón de la regla, en lo referente a tu marido, es tu relación con él. Es importante que te tomes un tiempo para pensar sobre tu matrimonio y evaluarlo. De hecho, no sería malo tener un momento para hacerlo periódicamente, tanto tú sola como con tu marido. Aunque sé que no todos los maridos disfrutan de largas conversaciones sobre el matrimonio. Cuando comiences, intenta fijarte en lo que tú puedes cambiar o hacer, no tanto en aquello que tu marido debe cambiar necesariamente. A veces los errores de nuestros maridos son evidentes para nosotras, pero no podemos verdaderamente ver los nuestros. Pero recuerda que no podemos ordenar un cambio en nuestros maridos, así como tampoco podemos cambiar nuestro corazón de forma inmediata. La mejor manera de lograr un cambio sano en nuestro matrimonio es trabajando en nuestros propios errores y comportamientos primero. Como mencioné antes, el Papa Pablo VI decía que la mejor manera de evangelizar es mediante el ejemplo y en segundo lugar, mediante la palabra. Si primero sacamos la viga de nuestro ojo, tal vez podamos ver con mayor claridad cómo ayudar a nuestro marido con su astilla. Piensa en los temas principales mencionados en este capítulo y considera si en tu matrimonio existe algún obstáculo para una buena comunicación. ¿Hay algo que estés haciendo que cause que tu marido sea reacio a hablar contigo? Piensa en cómo puedes cambiar eso. ¿Hay alguna cosa que necesites hacer de manera activa, como ser más atenta o más positiva cuando hables con él? ¿Hay algo por lo que tengas que perdonar a tu marido? ¿Hay algo en tu matrimonio que necesite ser aclarado o resuelto debido a diferencias entre ustedes? Piensa cómo podría servir mejor a tu marido. Existen pequeñas cosas que puedas hacer para demostrarle que lo amas. ¿De qué manera rezas por él? ¿Necesita más oración? ¿Hay algún aspecto de tu vida sexual que deba ajustarse más a la norma moral de la sexualidad en el matrimonio? ¿Hay algún cambio de actitud que necesites hacer para que las relaciones sexuales sean realmente un don de ti misma a tu marido? ¿Hay necesidad de sanación o arrepentimiento en este ámbito? ¿Necesitas algún consejo de una fuente externa objetiva? ¿Asumes plenamente la responsabilidad de tu matrimonio junto con tu marido? ¿Existe algún área que estés evadiendo? ¿Algún aspecto de tu matrimonio en que estés siendo controladora? ¿Cómo puedes cambiar? Pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que quiere para tu marido y para ti, y que te revele aquellos aspectos que debes mejorar. La tercera prioridad nos llama a cumplir una misión hacia nuestro marido. Debemos centrarnos en amarlo y ayudarlo, entregándole toda nuestra atención, nuestro apoyo y nuestra propia persona. Esto no significa que no podemos desear el amor de nuestro marido o apoyarnos en él en nuestra debilidad o buscar su aliento y consuelo en nuestras necesidades legítimas. Todo esto es necesario y Dios lo quiere así, pero la tercera prioridad también nos anima claramente a adoptar nuestra misión especial como esposas, decidir activamente amar a nuestro marido y convertirnos en un canal voluntariamente de gracia para él.
La Madre Teresa solía aconsejar a sus monjas que buscaran amar más que ser amadas, comprender más que ser comprendidas, servir más que ser servidas, y así que en su servicio a los pobres, por lo general, recibía mucho más de lo que daba.